Bueno, Realmente, Amado, sí. te presentamos oficialmente para comenzar esta actividad. Estamos desde el Centro de Análisis de la Realidad Argentina, desde Paraná, Entre Ríos. Iniciamos estos encuentros digitales hace un par de meses con Horacio Rovelli, un amigo economista conocido de todos. Después estuvimos con Alejandro Barrios, después con Pedro Saborido, y esta es la cuarta presentación que hacemos junto a vos. Desde ya te queremos agradecer, titular de ANSES, ex ministro de Economía de la Nación y ex vicepresidente de la Nación. Para nosotros es un placer poder charlar con vos esta tardecita, sobre todo en esta circunstancia donde el mundo, la Argentina y el continente están atravesando un momento muy difícil y necesitamos cranear ideas para poder salir a flote de toda esta situación. Así que te agradecemos y comenzamos a transitar esta conversación. Bueno, agradecerles mucho el esfuerzo que están haciendo intelectual y militante en una circunstancia tan difícil, seguir llevando adelante todo el esfuerzo que llevan siempre. Y me conectó Rovelli con ustedes, así que es un gran amigo, un gran compañero también, un gran pensador de la economía. Así que claro, son momentos que lo duro y lo difíciles que son, no nos pueden sacar las ganas de pensar, de luchar y de interpretar no solo la realidad argentina, sino la realidad global, ¿no? Porque más que nunca el contexto internacional va a ser determinante de muchas cosas que pasen en el mundo, y es un camino que todavía no está claro ni de lejos, ¿no? No están claros los tiempos, no están claros el tamaño del daño que esto hace en términos de salud pública ni de vidas, no está claro ni siquiera para dónde va a salir la institucionalidad. Y por supuesto que ninguno de nosotros tenemos la bola de cristal, pero sí tenemos algunas herramientas para hacer una prospectiva y para tratar de imaginarse, porque nada de lo que suceda va a estar exento de los esfuerzos que hagan las distintas sociedades en conjunto para salir adelante de esto, y entonces no va a ser lo mismo salir de una manera que otra. Hoy hay un gran debate en todo el mundo si la pandemia vino a terminar con el capitalismo o no. Me parece que no se puede pensar en términos lineales. Yo creo que al menos hay a trazo muy grueso tres posibilidades después de esto, para después pensar la Argentina, ¿no? Y tienen que ver con que el mundo está viviendo una crisis que al menos empezó en el 2008, y estoy hablando por fuera de la pandemia. Una crisis que tiene que ver con que la productividad viene creciendo muy fuerte desde los años 80, pero no así los salarios y mucho menos el nivel de empleo a escala global. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una economía que de a ratos crece muy fuerte, de a ratos crece menos fuerte, pero ha crecido durante 40 años, y el resultado de este crecimiento ha sido generar el mundo con la mayor desigualdad tal vez que se pueda medir en términos de toda la historia, de los 4.000 años de historia registrada, por lo menos que hay, en términos escritos. Entonces, está claro que algo no estaba funcionando, ¿no? Porque la productividad crece, los salarios no, hay una diferencia ahí que se la está apropiando un grupo cada vez más pequeño de individuos, y esto es lo que ha generado un mundo en el cual el 1% de la población tiene el 50% del ingreso y de la riqueza, y el 50% de la población mundial no tiene nada. Claro. Y el 49% restante tiene que ver cómo se las arregla para subsistir. Ahora, ¿qué ha pasado en estos 40 años para que no haya cambios estructurales, ¿no? Porque bueno, uno podría decir, che, si hay tanta injusticia, tanta desigualdad, ¿qué pasó? Bueno, han pasado muchas cosas, algunas que tienen que ver con
la educación, la cultura impuesta, el sentido común dominante, que me parece que es el sentido común de las clases dominantes permeando a través del sistema de medios al sentido común de las clases medias y de mayorías también. Pero ha habido una herramienta central para sostener esto, que es el sistema de endeudamiento. Y estamos acostumbrados a hablar de la deuda en términos de las naciones o de las provincias, ¿no? Y cómo esto se ha hecho insostenible. Bueno, en Argentina venimos de una etapa de 4 años de un endeudamiento que ha provocado un descalabro descomunal en todo el funcionamiento de la economía argentina, pero a escala global también ha sido una estrategia utilizar el endeudamiento para complementar, entre comillas, los salarios faltantes de las familias. O sea, no te aumento el salario, pero te dejo endeudarte, y entonces cada vez estás un poco peor, aunque tenés la percepción que podés acceder a una canasta de bienes más potente. Entonces, esta paradoja de los niveles de consumo crecientes con niveles de endeudamiento que cada 10 años necesitan que explote una burbuja para reacomodarlo, ha sido una de las características de estos últimos 40 años, que también ha tenido impacto en el mundo empresarial, porque las empresas se han endeudado para que sus dueños saquen dividendos muchas veces. ¿No es cierto? Entonces, hay que ver que el sistema financiero global y un esquema de endeudamiento persistente ha sido una herramienta política, más que una herramienta económica, para sostener un esquema de funcionamiento injusto que se hace cada vez más insostenible y necesita niveles de represión cada vez más violentos para sostenerse. Y esta es una característica desde los 80 hasta hoy, predominante de cómo ha funcionado el sistema económico mundial. Esto es producto de la naturaleza, es producto de un orden natural, de la supervivencia del más apto, no. De ninguna manera, esto no lo hizo ni un dios, el que elija cada uno, ni lo hizo la naturaleza. Esto lo han hecho las instituciones humanas y ha ido reflejando las correlaciones de fuerza, que son mucho más que las elecciones. ¿Y a qué estado de cosas hemos llegado? Hemos llegado a un estado de cosas donde el bien supremo a defender es el sistema financiero. Entonces hay una legislación, hay unas prácticas, entre comillas, buenas prácticas, como les gusta decir a los economistas, hay organismos supranacionales y hay reglamentos supranacionales que definen este funcionamiento. ¿Y cómo estaría funcionando hoy el mundo? Bueno, hay un sistema legal, jurídico, que pone la defensa del capital por sobre todas las otras cuestiones, alrededor de este un sistema de producción, y en la última esfera, las mujeres y varones que nos las tenemos que arreglar como podamos. Entonces acá ya está claro que hay un problema severo institucional que no está funcionando. Miren, el ministro Bullrich de Educación, porque Macri no se privó de Bullriches, explicaba a la sociedad argentina que era muy bueno y había que acostumbrarse a la incertidumbre, que esto iba a ser lindo, sin mirar que en los 4.000 años de historia escrita, si algo ha hecho esfuerzo las sociedades es acotar las incertidumbres, ¿no? Han diseñado familias, empresas de seguros, dispersión del riesgo, o sea, desde el tema financiero hasta el tema familiar, siempre ha sido un eje en la vida de los seres humanos acotar el riesgo. Bueno, ahora descubrió el macrismo que no, que vamos a estar felices viviendo en el mundo de la incertidumbre. Ahora, al mismo tiempo, estos tipos se daban vuelta y nos decían que había que darle certezas al capital. Entonces, fíjense qué paradojal y qué uso de lenguaje. Uno de los grandes éxitos del neoliberalismo ha sido acomodar en la semántica para cosificar a las personas y humanizar a las cosas. A mí me sorprende mucho con mis bebés
a veces tratamos de no ver televisión, pero ponés dibujitos y aparecen autos con ojos y que hablan y no los maneja nadie. Y tienen sentimientos y opinan, y no hay personas. Y me parece que es un dato no menor, ¿no? Yo lo emparento con algunas discusiones cuando era ministro que teníamos en el G20 o en el Fondo Monetario, cuando se discutía sobre la movilidad de capitales libre o el libre comercio. Entonces, en uno de esos debates yo pregunté, qué interesante todo lo que están diciendo. Entonces, también libertad de movimiento de personas, ¿no? Y me miraron como si fuera un marciano. Y dice, ¿de qué hablas? ¿Qué decís? No, bueno, que me parece que si tiene que haber libre movilidad de capitales y de comercio, también cuando una persona que no consigue trabajo en su país tendría que poder ir a otro, porque después ustedes le dicen sudaca, le dicen clandestino, le dicen ilegal, le dicen pied noir en Francia o frijolero en Estados Unidos. Pero los capitales son libres de moverse, ¿no? No entiendo. Me dijeron, no, nosotros tampoco te entendemos. Pero bueno, justamente ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Yo creo que hay que dar vuelta a la institucionalidad para poner las necesidades y los deseos de la humanidad en el centro, alrededor de esto el sistema productivo y alrededor de esto el sistema financiero. Si no, siempre va a haber más desigualdad y cada vez va a ser peor la vida en este mundo y cada vez va a hacer falta más violencia y más represión. Y es en este marco que cae el coronavirus, ¿cierto? En un marco donde en la mayoría de los países el Estado está replegado y por eso vemos los problemas en la salud pública. Parece mentira que una sociedad que lleva 4.000 años acumulando capital no pueda aguantarse 2 meses sin resolver las cuestiones básicas de todos los componentes de la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que sea un problema? Estamos como en la época de las cavernas, que es lo que cazaste en ese día lo que vas a comer. Entonces, esto nos marca con claridad lo ficticio del sistema financiero y lo retrasado que está el funcionamiento de lo comunitario y de la vida. Entonces, lamentablemente, el COVID ha venido a poner en valor cuestiones que tenían que estar en valor de antes, como es lo comunitario, el rol del Estado. Y dicho esto, sacarnos el sombrero en este tema con el gobierno argentino, ¿no? Lo que viene haciendo Alberto Fernández, porque hoy justo revisaba unos números, ¿no? Ahora resulta que los dueños de las empresas concentradas están desesperados para que no se muera la gente y dicen que hay que abrir rápidamente los negocios porque esto trae muchas desgracias a la vida. La verdad que yo no les creo nada. No le creo a Techín que no podía pagar 1.500 sueldos cuando echó a la gente. No le creo a los que le dieron la espalda al gobierno en el tema del canje de deuda. No les creo. Porque miren, los números hablan por sí solos. Argentina este año probablemente caiga alrededor del 10%, el PBI. Y además, al mismo tiempo, ha cuidado la vida y en términos de comparación global, cada muerte es lo más importante, pero hay muchas menos muertes que en otros países. Uh-huh. Entonces, cuando uno compara, agarrar los números que publicó esta semana el FMI, ¿cuánto va a caer Estados Unidos? 10%. Y Donald Trump mucho, no sé, un poco menos, 8,5%. En el orden del 10%. Donald Trump mucho nos ocupó de la vida y los resultados no son similares. ¿Cuánto va a caer Brasil? Que el presidente le importó 3 pitos lo que le pasaba a la vida a sus compatriotas, 9,1%. ¿Cuánto va a caer México? Que es delirante lo que hizo el presidente mexicano en términos del COVID, ¿no? Había que tener fe e ir a rezar, cosa que es muy importante y los que deseemos hacerlo lo tenemos que hacer, pero no tiene nada que ver con la salud pública. Más de 10%. ¿Cuánto cae Europa? 10%. Entonces, es mentira que si mantenés la economía funcionando, la caída de la economía va a ser menos. O dicho de otra forma, es mentira que si no cuidás la vida de tus compatriotas, la economía va a caer menos. Es una mentira más de las empresas concentradas y de los medios concentrados. Entonces, me parece que esto hay que decirlo, hay que apoyar fuertemente lo que está haciendo el gobierno argentino
y hay que interpretar que en una caída de la economía que de todas formas va a suceder, nosotros estamos cuidando la vida de las ciudadanas y ciudadanos de este país. Primer eje, para analizar lo que está pasando con números. Ahora, una de las preguntas que más circula es, che, ¿cómo va a ser la pospandemia? ¿Qué es la pospandemia? Y a mí me gusta proponer dos líneas de análisis. Primero, la pospandemia ya empezó, porque un día alguien nos va a decir, se acabó la pandemia, desde el sistema mediático, estamos viendo el tironeo que hay, ¿no? Y no se acabó. O sea que algún día nos van a decir, se acabó, y ese día se van a poder tomar muchas menos medidas estructurales que hoy. Porque ese día va a ser tal la demanda de resolver cuestiones súper coyunturales, y va a ser razonable eso, y va a ser necesario eso, que no va a haber mucho espacio para las medidas profundas. O va a haber menos espacio que hoy. Y además, fíjense cómo está actuando el capital concentrado. Está apretando hoy. No está esperando. Porque ellos saben esto mismo. Y un paréntesis. El neoliberalismo, a diferencia del liberalismo, pretende y necesita un Estado potente. Los liberales peleaban por el Estado mínimo, peleaban para que hubiera menos Estado. Los neoliberales quieren un Estado potente, quieren un Estado polenta, porque estamos en la dictadura del capital. Y la dictadura del capital necesita una institucionalidad que la sostenga. Y necesita un aparato represivo que lo sostenga. Lo vimos con claridad en la época de Macri, Patricia Bullrich. Y está saltando ahora a la luz con todo el tema del espionaje, la persecución y lo que han hecho. Entonces ellos necesitan un Estado fuerte y no van a discutir mucho la idea de la importancia del Estado. Ahora, no es lo mismo cualquier Estado, ¿no? No es lo mismo el Estado de Macri que el Estado de Cristina Fernández de Kirchner. No es lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este discurso que veo muy entusiasmados a los sectores progresistas, de hablar de que ya todo el mundo cree que tiene que haber más presencia del Estado, porque no es trivial que esa presencia puede ser distinta, y entonces acá yo me animo como segundo eje a garabatear tres escenarios posibles. Obviamente hay múltiples combinaciones de estos, pero a trazo grueso para mí hay tres escenarios posibles. Uno es una salida neofascista, estoy hablando a escala global, cada una de las naciones. ¿Por qué? Porque hemos visto, antes de la pandemia, que ya se venía utilizando las nuevas tecnologías con mucha potencia para el espionaje y para la determinación de las conductas de los consumidores a través del uso de algo totalmente nuevo, que es la economía de las redes, que no es la economía de las redes que estudiábamos, que tiene que ver con los monopolios naturales, es otra cosa, lo que hoy se llama, por eso algunos la llaman economía de las plataformas, no economía de las redes, y tiene que ver con la utilización masiva de información, la cual le regalamos los consumidores al sistema sin darnos cuenta. Es mucho más natural lo que le entregamos que lo que pensamos, es mucho más, tiene mucho menos filtros culturales, y entonces esta utilización se hace tanto en términos comerciales, pero también en términos de inteligencia de tipo espionaje, como la que estamos viendo en Macri, ¿no? ¿Por qué Marcos Peña se quería llevar las bases de ANSES, o se llevó las bases de ANSES a la jefatura de gabinete para hacer este tipo de tareas? Entonces ahí hay una posibilidad agravada porque las sociedades le hemos entregado a los gobiernos la posibilidad de tomar medidas extraordinarias respecto a las cuarentenas, y yo creo que esto es sabio en este momento, pero me parece que hay muchos sectores tratando de que estas sean herramientas de largo plazo. Se empieza a ver
desde los medios concentrados, por ejemplo, titulares diciendo notable caída de la delincuencia durante la cuarentena. Mirá vos, chocolate por la noticia. No hacía falta un estudio econométrico, ¿no? O hay menos accidentes de tránsito durante la cuarentena. Bueno, empiezan a generar un nuevo sentido común para que no haya manifestaciones en la calle después de la pandemia, porque lo único que tienen los sectores populares es la calle, en términos de disputa del sentido. Entonces me parece que va a haber una tensión para que haya mayor control social, no solo en las redes, sino en la calle. Y esto está claro que no es ni la izquierda, ni el comunismo. Esto son esquemas de los poderes concentrados, ¿no? De las grandes corporaciones, de los gobiernos aliados de las grandes corporaciones, como fue el gobierno de Macri en la Argentina. Entonces, ahí tenemos un primer escenario tétrico, tenebroso, ¿no? En términos muy parecidos a 1984, ¿se acuerdan el texto de George Orwell? Que, bueno, Macri lo potenció, ¿se acuerdan las telepantallas? George Orwell que planteaba un espacio donde tenías en tu casa un televisorcito que te escuchaba y te miraba, y cuando el gobierno quería hacer algo violento o cualquier cosa, te ponía en la pantalla a un tipo que se llamaba Goldstein para irritar a la población. Bueno, eso fue ponernos a nosotros con casco y chaleco, ¿no? Los Goldstein colectivos del gobierno Macri, porque un caso concreto, ¿qué necesidad tenían a mí de venir a detenerme para que vaya a declarar si fui hasta siendo vicepresidente? Con citarme yo iba igual. Y si me querían detener, ¿para qué hacer todo ese circo? Me hubieran dicho, preséntese, yo iba a ir. Yo me quedé en la Argentina. Era todo armar un Goldstein macrista para irritar y generar ira en la población. Encima montado sobre mentiras. Sí. ¿Qué tema ¿no, Amado? Porque hubo personajes nefastos en nuestra economía, como Martínez de Oz, Cavallo, que formaron parte de los vaciamientos más espurios que ha tenido la República a lo largo de su historia, y justamente uno de los pocos ministros que se encargó de generar acciones que tengan por objetivo la defensa del interés del pueblo, son aquellos que andan dando vuelta por la justicia, como es tu caso, como ha sido Cristina también, la persecución, siempre la justicia bancando y defendiendo al poder económico. Claro que sí. Mirá, Juan Pablo, vos nombraste Martínez de Oz, Cavallo, Duhovne, el hombre Sturzenegger, que 2 veces lo hizo, porque lo hizo con De la Rúa y lo hizo ahora. El tipo que estaba en el Banco Nación, que ahora salta todo lo de Vicentín, candidato a vicepresidente de Ricardo Alfonsín, González Fraga. Es todo un entramado, ¿no? Que como vos decís, dime quién te persigue y te diré a quién trataste de defender. Pero bueno. Justamente ahí, el tema del sentido común que hablabas, desde el poder hegemónico de medios de comunicación se estigmatiza tu figura, y la mayor parte de la gente desconoce quién fue Sturzenegger, quién fue Martínez de Oz, quién fue Cavallo y cuál fue el daño que le hicieron a la Argentina. Creo que es una batalla cultural totalmente perdida que tenemos que reflotar y encauzar y volver a comunicar, trabajar desde lo cultural, desde lo educativo. No tengo duda. Sí, no tengo duda de lo que sí. En 1984 empieza con una cita en la cual dicen que el que domina el presente domina el pasado, y el que domina el pasado domina el futuro, ¿no? Yo soy historiador. Y los historiadores decimos que Dios no puede cambiar el pasado, pero nosotros. Y creo que la batalla cultural, y hablo por mis colegas historiadores, te juro que hacemos todo el esfuerzo, se han modificado las currículas, se han modificado los manuales, pero digamos como que hay una cárcel de larga duración en el imaginario que es muy difícil de romper.
Pues yo como soy historiador, hago las preguntas más lejanas de la economía y quería otra cosa. Pues yo estuve viendo que más o menos hicimos las carreras de grado en el mismo tiempo. Vos en Funes y Roca, yo en Maipú y Marconi. Vos con la Belgrano en económicas, yo con una programática del MNR en humanidades, y de ahí te quería hacer dos preguntas. Es más, el pájaro Laceretti es rector de la universidad. Sí, señor. Primero, los dos debemos haber participado de alguna peña juntos, seguro. Ese momento, ¿no? Que, como se dice acá, me gustaría que les comentara a los gurises lo que fue la recuperación de la democracia y, bueno, armamos la federación y todo eso, ¿no? Y en segundo lugar, cómo... pues, digamos, peronismo y estudiante universitario peronista es casi un oxímoron, era casi un oxímoron en Mar del Plata en esa época. No recuerdo que hubiera ninguna agrupación que se definiera así. Así que, bueno, primero, ¿qué recordás de ese momento? Y después, ¿cómo fue tu tránsito de la ortodoxia a la heterodoxia? De la UPAU al Movimiento Nacional y Popular. Yo digo que todos somos peronistas, pero falta información, digamos, ¿no? Algunos no están informados, digamos, del tema. ¿Viste que dicen que la gente de joven es de izquierda y después de grande se hace de derecha? O al revés. Yo voy a vivir eternamente. Pero... No, mira, la verdad que fue a base de estudio, de aprender, de conocer. Muchas de las dudas me surgieron dando clase, muchas de las dudas intelectuales y de las dudas académicas. Y bueno, por suerte pude hacer ese recorrido sin prejuicios, con la cabeza y el corazón muy abiertos, porque además nosotros, ya que recordás todos esos tiempos, entramos a la democracia faltando 30.000. Entonces, para los que teníamos 18, 19, 20 y no teníamos familias o pertenencias militantes, era todo bastante naif o difuso. A la Argentina le faltó una camada grande de dirigentes, no es que faltaron 30.000 cualquiera, ¿no es cierto? Como si hubiera habido un terremoto, no. Estuvo focalizado en mujeres y varones que tenían la militancia adentro y que eran los, como nos pasa a todos, los que vamos tratando de transmitir la experiencia, la vivencia, los errores, las cosas que pensamos que hicimos bien. Entonces, es una cosa que yo he estado pensando mucho últimamente, ¿no? Cómo ese primer gobierno democrático, más allá de las debilidades estructurales materiales, también había una debilidad estructural sociológica o de conformación de esa sociedad, porque faltaban 30.000 de un segmento, no de toda la sociedad. No era una curva normal, ¿viste? Donde por azar faltaron. Entonces esto... Sí, no sé, la pirámide de población tenía una muesca, ¿no? Exactamente. Me parece que es un tema que no está todavía tratado y que sería bueno que se trate. Y vos fíjate, a partir de eso, bueno, viene todo lo que se llama el desencanto, que siempre todo está fogoneado desde arriba. Alfonsín sufrió cosas, podés tener la mejor o la peor o la del medio visión de cómo fue el gobierno de Alfonsín, pero que sufrió el embate de los poderes concentrados, nadie lo puede dudar. Y en una instancia donde el poder militar todavía tenía mucha preponderancia, su vicepresidente
tenía más articulación aparentemente con el poder militar y el poder eclesiástico que con la propia fuerza. Bueno, entonces se produce como un boquete nuevo que cae en el menemismo y se produce otra vez un faltante de militantes, ¿no es cierto? Y ese ciclo se cierra con Néstor y Cristina. Para un lado y para otro, me parece que se cierra con Néstor y Cristina. Por eso, en una visita en la cárcel que hicieron pibas y pibes, que son esas cosas inolvidables, ¿no? Porque es un marco y un contexto medio único. Charlando, bueno, de la situación y de lo que era, digo, mira, yo la verdad que siento que ya gané, porque están ustedes hoy acá, que tienen 20, 22, que son lo que viene, que son lo que está hoy. Ya ganamos. Nosotros ya ganamos porque justamente en términos etarios nuestra fuerza tiene mucha más polenta, en sentido amplio nuestra fuerza, tiene mucha más polenta que cualquier otra. La demografía nos dará la razón. Exactamente. La demografía nos hará libres. Y lo siento de verdad, porque mira, en este país la primera perseguida es Cristina. Esto no lo podemos perder de vista tampoco, ¿viste? Acá ponerse en víctima es una ridiculez, porque acá hay una persecución que primero sobre Cristina, es la vicepresidenta de la Nación, y todavía hay juicios truchos, juicios orales en curso, truchos. Está saltando a la luz todo lo que fue. ¿Viste? Entonces, nosotros por eso pedimos la anulación y la revisión de las causas. Yo no quiero, nunca quise ni un indulto. Yo lo que quiero es que ir a un juzgado, a un tribunal que me juzgue, no que sea un pelotón de fusilamiento. Porque el sistema judicial del lawfare, no digo todo, porque seguramente no es todo, pero el sistema judicial, que por convicción o por miedo forma parte del lawfare, armaba tribunales que hacían una parodia de juicio y una parodia de sentencia para convalidar una sentencia mediática. Y a eso es a lo que asistimos. El presidente del tribunal que me condenó a mí y me metió en cana por segunda vez el mismo día que me condenó, cosa que no hacen jamás, ni con los de la AMIA, con condenas similares, Macri le pagó con un decreto para ponerlo en la Cámara Federal. Y no es que, yo lo espié y me enteré. Salía en el diario esto. Va a pasar esto y pasó. Y esto es lo que sucedió. Por eso Macri dirigió una organización criminal conformada por Patricia Bullrich, por Germán Garabano, por Arribas, por Magdalani, donde usaban los recursos públicos para perseguir a la población, para espiar. Por eso tenían desesperación por las prisiones preventivas. Nos tenían en un corralito donde espiaban a nosotros y a los que nos iban a ver. Y decían, che, guarda que los chabones que van son de la política, hay que seguirlos también. Una de las escuchas que escuchamos. Volviendo a Orwell, hicieron su gran hermano, digamos, ¿no? Pero claro que sí. ¿Te acordás que Orwell tenía el Ministerio de la Verdad, que era el ministerio que fraguaba las noticias? Bueno, ayer lo veíamos, ¿no? Con uno de esos periodistas que se dicen importantes, que usaba la AFI. La mujer era la contratada de Michetti. Entonces, ese es el esquema de las personas serias que ponen... No, nosotros somos periodistas serios. Son unos truchos. Unos truchos marca cañón. Y hemos estado sometidos, pero Macri es una organización criminal. Ese Germán Garabano es un delincuente que apretaban jueces y lo hacían en nombre de la República. Mirá, crearon una institución que no estaba en la Constitución, la mesa judicial. Salía en los diarios todos los días, se reunió la mesa judicial, no está en ningún organigrama la mesa judicial, loco. Sin embargo, estos tipos la institucionalizaron. Era un mecanismo para sacar sentencias a la carta, y en el momento a la carta. A Ricardo Jaime de Báez lo metieron porque salían los Panama Papers de Macri. ¿Está bien? Entonces, todo fue en esta cabeza. Bueno, perdón por la digresión, pero Macri es un criminal.
Además de ser un ladrón, es un criminal. Se robaron el país con las tarifas de los servicios públicos, con Midland, con Pampa Energía, se fugaron todo, y los peajes con el otro Dietrich, y con la tasa de interés y el endeudamiento. Se robaron la Argentina esos tipos. Y andan al respecto de eso que estás diciendo, durante la cuarentena subieron los valores de las acciones justamente de Pampa Energía, de Aluar, de bancos como Francés, de Cablevisión, Telecom. ¿Qué opinión te merece esto? ¿A qué obedece esta suba de...? Claro, vos fíjate esto, durante el kirchnerismo la acción de Pampa Energía valía $8, más o menos, llegó a 10, bajó un poco, alrededor de los $8. En 2 años de Macri, $65 valía, en Wall Street, no acá. ¿Está bien? Cuando se estaba yendo Macri valía 12. ¿Alguien puede decir que Macri no estaba actuando con Midland de socio? Y dicho sea de paso, ¿no ven una fuerte correlación inversa entre cómo le fue a la Argentina y cómo le fue a Midland? Entonces, ese tipo, esa empresa, es un mecanismo para extraer valor de Argentina, no para generar valor. Y es ahí donde entra a jugar BlackRock también como nuestro principal acreedor y vinculado con esta gente. Por supuesto. No solo ahí, sino en YPF también. Entonces, mientras te practica el default, se lleva las utilidades. Son mecanismos de extracción de valor. Es inaceptable. Y con esa fuga, ¿no tenemos ahí un recurso como para tratar de paliar un poco esta... Yo no tengo duda de que pandemia. Argentina no iba a terminar en esto, pero Argentina no tiene chance si no estatiza las empresas de servicios públicos. Porque estamos muy acostumbrados a hablar del daño que le hizo Midland, Pampa Energía a las familias con Macri, ¿no? A los salarios reales, a las jubilaciones. Y es verdad, los destruyó, porque las tarifas crecieron así y los salarios crecieron así. Ahora, no estamos acostumbrados a hablar de otra cosa que es igual de grave, que es el daño que le hizo Midland, Pampa Energía y Macri al entramado productivo de Argentina. En Argentina, con las tarifas que hay, no se puede producir nada. Hablan de la eficiencia, no se puede producir nada porque toda la guita se la lleva Midland. Entonces no se puede procesar pescado en Mar del Plata, no se puede fabricar autopartes en Córdoba, no se puede procesar alimentos en Santa Fe, no puede haber un comercio potente en la ciudad de Buenos Aires, porque todo se lo lleva Midland. Entonces, esta es la situación de los servicios públicos. Y en el mundo que viene, más que nunca, la tarifa, que es la variable, es una variable central de desarrollo de un país. Porque tiene que ver con el salario real de la población, pero tiene que ver con los costos de las empresas también. Y tiene que ver macroeconómicamente con la fuga de capitales. Es una fuga de capitales, entre comillas, legal, que nos hemos inventado. Porque las empresas de servicios públicos facturan en pesos nada más, a las familias y a las empresas. Sin embargo, lo convierten en dólares para sacarlo como utilidades, como contratos verdaderos o truchos con consultores, con las grandes empresas de auditoría, o con autopréstamos que se dan como intereses. Entonces es una catástrofe el tema de las empresas de servicios públicos privatizadas. Es una catástrofe global. Lo vimos en Francia con los chalecos amarillos, lo vimos en Chile. No es un fenómeno idiosincrático de Argentina. Tiene que ver con la desigualdad global. Es un mecanismo de apropiación por desposesión de las sociedades. Pero en Argentina es gravísimo. Es gravísimo. No tenemos ninguna chance si no estatizamos esas empresas. Yo no digo nacionalizar, estatizar, porque nacionalizar sería caer en una trampa donde las tarifas también tendrían que tener un componente de mercado. Nosotros necesitamos que las tarifas sean un vector de desarrollo de la sociedad argentina.
tanto del sector productivo como de la vida de las familias. Bueno, pero volviendo a la salida del COVID, tenemos ese primer escenario. Tenemos un segundo escenario que es el escenario más deseable, que tiene que ver con la posibilidad de que tengamos un Estado a favor de las mayorías, es decir, pelear por el amor y la igualdad, ni más ni menos que esto, lo cual requiere un shock distributivo, que haya mucho mejor distribución del ingreso, requiere un Estado que esté produciendo servicios públicos y bienes públicos, mejorando el acceso de estos, de toda la sociedad, como elemento igualitario, de un Estado que esté haciendo un fuerte esfuerzo en obras públicas para mejorar la infraestructura y la logística del país, de un Estado que esté transformando las leyes y las reglas del sector financiero para que el sistema financiero no sea un préstamo que le das a los que no le llueve nunca, un paraguas que le das a los que no le llueve nunca, y sea en sentido contrario la posibilidad de potenciar la producción y el consumo local. Estos ejes. Porque fíjense ustedes otro tema, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar en la discusión pública, en los medios, que la culpa del desastre del mundo la tiene las leyes laborales. Y la verdad, estoy completamente de acuerdo, pero en el sentido contrario. Las leyes laborales que hay hoy defienden demasiado poco a los trabajadores. Porque si fuera cierto que las leyes laborales son el problema, no podría haber la desigualdad que hay. Si fuera cierto lo que se dice, de que las leyes laborales son el problema, es como decir que los trabajadores están explotando a los capitalistas. Y no parece que ese sea el resultado que se verifica en todo el mundo, ¿no? Más bien todo lo contrario, parece que nos están tomando el pelo casi. Entonces yo creo que hay que modificar las leyes laborales, no hay duda, hay que ir a una jornada de 4 horas, hay que ir a la participación de los trabajadores en las ganancias, porque miren ustedes, ahora hay una crisis, en la crisis a las empresas no les va bien, y entonces ¿qué logran? Que los trabajadores cedan el 25% de su salario, ¿no es cierto? Con una lógica que podríamos decir razonable, cuando la empresa le va mal, los trabajadores aportan, que eso es lo que han hecho. Las trabajadoras y los trabajadores aportan en concreto, ponen guita, reducen sus salarios. Con la misma lógica y usando el mismo razonamiento, cuando a las empresas les va bien, los trabajadores tendrían que participar de ese irles bien. Si cuando les va mal ponen, cuando les va bien tendrían que obtener. Así que me parece que es un momento espectacular para plantear esto, ¿no? Ya que los trabajadores y las trabajadoras han puesto, bueno, tendríamos que firmar convenios colectivos hacia adelante en los cuales puedan participar en las ganancias de las empresas. Chicas. ¿Cómo? No le digo si las chicas quieren hacer alguna pregunta. Igual venías con el desarrollo, Amado, perdón. No, por favor. Me encanta. Si no se hace muy monótono. Quedamos en el tercer escenario. No, en ese segundo escenario que vos planteás, ¿cómo lo financiamos? Teniendo en cuenta la situación actual que nos encontramos con caída del PBI, con una deuda externa que la estamos tratando de resolver, que todavía no está resuelta. ¿Cómo salimos con este escenario segundo que vos planteás? Yo digo que la salida de ese escenario, me lo imagino, es recuperando soberanía fiscal y soberanía monetaria. Y esto tiene que ver, no solo, van a emitir, mirá, los Macri emitieron a lo bestia, no es cuestión, o Estados Unidos va a emitir trillions, como dicen ellos, en la etapa que viene. No, yo creo que es banalizar la discusión, decir vas a emitir o no vas a emitir. Por eso a mí me gusta hablar de soberanía monetaria y soberanía fiscal. Primero, hay que recuperar la herramienta fiscal, porque con este aplastante discurso de la, entre comillas, austeridad, otro nombre hermoso para algo odioso, ¿no? Hablan de austeridad, ¿y qué es la austeridad? Que no haya salud, que no haya jubilaciones, que no haya educación, para que haya mucho pago de intereses de la deuda.
A eso llaman austeridad en España, en Argentina y en todos lados. Bueno, hay que recuperar la herramienta fiscal. Primer eje. Segundo eje, hay que recuperar la herramienta monetaria. Ahora, dentro del primer eje, no hay que mirar solo el lado de las erogaciones, también hay que mirar el lado de los ingresos. Porque es ridículo lo que estamos viviendo, que hace una propuesta súper razonable el espacio político, se la carga al hombro Máximo Kirchner y Heller, y hace un mes y medio que estamos dando vuelta con un tema que realmente está muy bien, como puntapié inicial de lo que hay que hacer. No hay consenso para poder tratarlo. ¿No es cierto? Y toca a 12.000 personas. Entonces, yo no sé dónde está el no consenso, pero en lo popular no está. En lo popular no te quepa duda que no está. Puede ser que los políticos que escuchan al establishment más que al pueblo esté. Pero en lo popular no está. Entonces, recuperar la soberanía fiscal implica también recuperar la soberanía tributaria. Y justamente esto no quiere decir vamos a destruir a la clase media con los impuestos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Si la clase media se hace potente cuando el Estado se hace potente. Si uno mira la historia de la humanidad, las clases medias tienen que ver con el funcionamiento del Estado, en su surgimiento y en su sostenimiento. Y esto es algo que está oscurecido también en el debate público. Entonces, soberanía fiscal, un punto. Y soberanía monetaria, que implica no solo emitir o no emitir, sino sobre todo los mecanismos de asignación del crédito. ¿Cómo puede ser que en una sociedad se hable al mismo tiempo de enormes bolsones de liquidez y de pobreza extrema? Algo no funciona en ese sistema financiero. Es absurdo. No tiene ninguna lógica. Y nos hemos acostumbrado a hablar de eso como si fuera lo normal. Si hay enormes bolsones de liquidez, hay enorme capacidad prestable. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren, hace pocos días un empresario pyme me contaba que fue al Banco de Galicia a pedir por sus créditos para pagar sueldos. Le dijeron que no. A los pocos días lo llamaron para ofrecerle el crédito si compraba un instrumento financiero del banco. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Estado? Bueno, venimos de lo de Vicentín, ¿no? Yo me pregunto qué hubiera pasado si esos 15.000 millones de pesos se lo hubieran dado a las pymes. Yo me pregunto qué hubiera pasado si esos 15.000 millones de pesos hubieran sido para la primera vivienda. Porque esos 15.000 millones de pesos se prestaron. González Fraga y Macri decidieron dárselo a Vicentín. No es que no estaban, no había plata. Sí estaban. Se lo dieron a Vicentín, estaban. ¿Por qué no se lo dieron a las pymes? Sí. De Sousa y Cristóbal López, por 8.000, ficticios también, se comieron como vos, la cana, ¿no? Sí, bueno. Porque además Macri les quería robar la empresa. Exacto. Digamos las cosas como son. A los empresarios que metieron en cana, les querían robar las empresas. Se llame Lázaro Báez, Gerardo Ferreira, Cristóbal López, Fabián de Sousa, o los que estuvieron un solo día porque se asustaron. ¿Está bien? Yo no estoy de acuerdo con los que se asustaron, pero también son víctimas. Son víctimas que les quisieron robar su vida y sus empresas. Es muy feo lo que se vive ahí. Entonces, yo no estoy de acuerdo, me parece que es inexplicable lo que hicieron, pero también son víctimas. Entonces, yo creo, Paula, que se pone en marcha un mercado interno con estas herramientas. ¿Cierto? Es de toda racionalidad. Es lo que está haciendo Estados Unidos y Europa. Ah, no son lo mismo. Y sí, por este camino nunca vamos a hacer lo mismo. Por el camino de Macri nunca vamos a hacer lo mismo. Está clarito que nunca vamos a hacer lo mismo. Pero bueno, este sería el segundo escenario.
Hay un tercer escenario que yo creo que lamentablemente que es el más probable, quizá porque esté influido por mi experiencia entre 2008 y 2011. Nosotros entre 2008 y 2011, Cristina logró que en Argentina la crisis internacional se viera muy amortiguada, por eso el registro popular es muy distinto acá que en Estados Unidos o en Europa. Pero el registro mío es que de esa crisis en el mundo salieron ganando los bancos. Para mí la crisis 2008 no terminó. O sea, terminó para los bancos a fines del 2011, cuando los bancos terminaron de limpiar sus balances, con todas las medidas que tomaron los gobiernos, que les permitieron venderle a los estados los activos más tóxicos y cambiarlos por otros activos, que le permitieron valuar los activos fuera de precio de mercado, que les dieron ingentes cantidades de plata y quedó atrapada en el sistema financiero internacional. Entonces, si bien esa no fue la experiencia de Argentina, fue la experiencia global, y yo creo que vamos hacia ahí. Vamos hacia una salida de la crisis donde el capitalismo financiero, que yo llamo dictadura del capital, se reconvierta y haga un nuevo ajuste sobre las poblaciones. Creo que ese es el escenario más probable. ¿Y por qué es el más probable? Y porque la verdad que el capitalismo no va hacia equilibrios como bucólicamente nos muestran los libros, que las fuerzas del mercado van a equilibrio. No. El capitalismo, su nafta es el conflicto, son las crisis. ¿No es cierto? Ahí es donde se reconvierte y se reinventa y ha demostrado una capacidad asombrosa para reconvertirse en cada una de las crisis, con una potencia descomunal, para reconvertirse en un mundo cada vez más desigual, que repito, no es producto de la naturaleza, es producto de ese capitalismo que se va reconvirtiendo, ¿no es cierto? Y generando un sentido común cada vez donde las clases, como dijo Warren Buffett, dijo, no, paren muchachos, la guerra de clases sigue. Lo que pasa es que los únicos que peleamos somos nosotros. Y vamos ganando por goleada. No dijo por goleada porque no habla de fútbol, pero lo otro sí, lo dijo casi textual. Entonces, yo estoy lamentablemente convencido que este es el escenario más probable. Ahora, ¿hay lugar para la Argentina en este contexto? Claro que sí. Porque un gobierno tiene mucho para hacer y mucho para decir, en tanto y en cuanto pueda acumular poder popular que lo acompañe en ese derrotero. Entonces acá aparece otra vez la famosa cuestión de la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas para mí es una película, una foto, y se va modificando en la medida que los gobiernos populares toman medidas a favor de los pueblos. Y entonces se retroalimenta. Este fue el camino del kirchnerismo, que arrancó con el 22% de los votos y se fue con la plaza llena, después de 12 años de gobierno. Compañeras y compañeros, no hay en la historia argentina 12 años de un gobierno nacional y popular, en los 200 y pico años de historia. Y más auspicioso aún, no hay en la historia argentina que después de 4 años pueda volver un gobierno nacional y popular. Entonces a este gobierno, que es un gobierno de coalición, es un gobierno en tensión, hay que ponerle todas las fichas para que salga adelante. Porque tiene que recomponer la destrucción del país que hizo Macri y encima le cae administrar la pandemia. Entonces, es muy importante que entendamos lo catastrófico que ha sido en la historia argentina las fracturas del campo popular en términos de retrocesos hacia un neocolonialismo, tardocolonialismo, le gusta decir a Raúl Zaffaroni, como para que juguemos con pavadas. Al mismo tiempo, sería muy grave que obturemos la discusión interna de este espacio. Entonces, nosotros necesitamos que ni se rompa ni se doble, que sea una instancia superadora donde a este gobierno le vaya de muy bien para arriba, porque eso es lo que necesita el pueblo argentino.
Y esto requiere, al mismo tiempo, un apoyo incondicional y un debate interno incondicional. Cosas que parecen invisibles, pero tenemos que lograr que no lo sean. Por eso creo que el presidente, bueno, tiene una tarea muy compleja, pero es sobresaliente lo que está haciendo en términos de la pandemia, y me parece que hay que colaborar en la disputa de la pospandemia a partir de hoy, no a partir de cuando alguien decida que sea la pospandemia. ¿Y cuál es ese marco positivo para Argentina? Primero, redefinir las prioridades internacionales. La política internacional, decía Perón, es la única política. Creo que es muy importante reinterpretar esto después de los 4 años desastrosos de la política internacional desastrosa de Macri. Decía, recuperamos nuestro lugar en el mundo. No. Recuperamos nuestro lugar en el mundo colonial. Nosotros teníamos un lugar en el mundo distinto, que a la Argentina le fue mejor que con el lugar en el mundo colonial. No entreguemos una disputa. Me parece que uno de los problemas que tiene el campo popular es que discute con miedo, discute queriendo agradar. Miren, los que nos quieren destruir, nos quieren destruir. Yo no tengo interés en concederles nada. Sí discutir, sí escuchar, sí tratar de interpretar, pero no conceder nada. Porque dicen que los problemas de Argentina tienen 70 años. Vieron que cada vez que hablan son 70, igual el peronismo. Sí. Yo te diría que hace 70 años que el campo popular está tratando de agradar a quien lo vomita. Y no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Yo quiero el respeto de mis compañeras y mis compañeros. No quiero un buen titular de La Nación. No me interesa de ninguna manera y jamás haría nada para eso. Ni uno neutro quiero. Un poco en ese sentido, ¿no? Yo me acuerdo de los años dorados donde cadena nacional hablan esto, los que éramos adictos, escuchábamos, bueno, PJP estatizada. Cadena nacional, habla Cristina, Aerolíneas vuelve a ser nacional. Cadena nacional, YPF, me acuerdo lo que lloré ese día. Ahora estamos con, vos decís, con el impuesto a las grandes fortunas, con Vicentín. Bien, está la pandemia, pero no estamos siendo un poco, yo creo que esa política de ponerlos ante el hecho consumado, de alguna manera evitó esta discusión, porque evidentemente, digamos, Clarín y La Nación nunca van a dar. Si marchamos, como dicen, si marchamos contra el mal de Chagas, ellos se van a abrazar, yo soy la vinchuca, ¿viste? ¿No? Va a ser así, digamos, todas las marchas, los anti-cuarentenas, los anti-Vicentín, es antiperonismo expresado con un conductor, digamos, un elemento conductor, ¿no? No estaremos pecando de demasiado dialoguistas en el proceso. Bueno, por eso te decía que acá hay una coalición que gobierna y hay que reconocerse parte de la coalición, lo cual implica ser de la coalición y ser parte de la coalición. Lo que no podemos obturar las discusiones y no podemos no plantear lo que uno cree a favor del gobierno. Lo que a mí me parece es que hay que ser cuidadoso en la forma y en los espacios. Porque, te repito, para la Argentina es importante que al gobierno le vaya bien. Entonces no puede uno... Las cosas no están bien cuando estoy yo al comando y mal cuando no estoy yo al comando. Esa es una forma de mirar la política que hay que rajarle. ¿No es cierto? Entonces, ahí me parece que hay una cuestión de formación política que tenemos que trabajar mucho y aportar a que esto salga lo mejor posible.
Y va a haber momentos en los que uno está más o menos contento, va a haber cuestiones en las que está más o menos contento, y así es la vida. Ahora, la acumulación nos permitirá que los espacios que tenemos más afinidad, dentro de esa gran afinidad, podamos tener mayor voz. Bueno, eso hay que trabajar. Lo que no hay que hacer es quejarse. Hay que trabajar, hay que organizarse, hay que hacer esto que estamos haciendo hoy y acumular. Y tratar de tener un formato en el cual seamos intérpretes e interpretados por el pueblo a la vez. Porque tampoco tiene sentido sentirse que uno es una luminaria y vas a 10 kilómetros de lo popular. No, está muy por fuera, me parece, de lo que necesitamos, ¿no? Es un gran desafío, compañero, gran desafío, pero hay que asumirlo. Sí, en ese sentido quizás quería decir algo, Vane, si no tengo varias preguntas en una. ¿Cómo solucionamos el problema de restricción externa, que es uno de los principales puntos que nos ha venido acuciando durante toda nuestra historia? ¿Cómo trabajamos nuestro vínculo con el mundo internacional después de esta pandemia? ¿Cómo nos vinculamos al mundo? Si es de un rol activo defendiendo lo nuestro o si es de un rol de pérdida de soberanía permanente. Y también una de las preguntas de tanta gente que se ha conectado, que está mirando el vivo, le mandamos un saludo grande a Freddy Cardoso. ¿Qué sentiste vos que trabajaste tanto por los jubilados aquel día que se votó en contra de los jubilados durante el gobierno de Macri? Mirá, para nosotros el sistema jubilatorio, la moratoria, lo que llamamos el plan de inclusión jubilatoria, era muy importante. Primero porque cuando asumió Kirchner, por primera vez hubo menos jubilados en términos absolutos que el año anterior. O sea, el sistema de FJP no solo estaba cayendo el porcentaje de jubilados, estaba cayendo el número contra la población que crece vegetativamente. Ese era el estado de cosas, ¿no? Y había alrededor de 5 de cada 10 mujeres y varones en edad de jubilarse que tenían su derecho funcionando, y el resto no tenía nada. Y veníamos de 15 años de jubilaciones congeladas en la Argentina. Así que era un tema central, y además algo que nunca se dijo mucho, que me gustaría compartir hoy acá, que para nosotros fue una medida profundamente feminista. Cuando a nosotros se nos burlaban diciendo jubilación de ama de casa, nosotros sacábamos pecho y nos llenábamos de orgullo, porque si el sistema había decidido darle a las mujeres los trabajos peor remunerados o directamente sin remuneración, o con estructuras más débiles de derechos, bueno, por lo menos que en la última etapa accedieran al derecho igual que los varones. Y ese era el sentido del plan de inclusión jubilatoria. El 80% de quienes ingresaron fueron mujeres. Entonces, para nosotros siempre fue una medida de igualdad, profundamente feminista, y fue un costado que nunca fue, me parece, suficientemente abordado o explicitado. Así que les agradezco la posibilidad de poder compartir esta visión acá. Y bueno, Macri lo destruyó porque creó una prestación que es un 20% inferior. Ya hoy, quienes acceden a una jubilación sin aportes, acceden a la PUAN, a la prestación única para adultos mayores, que es un 20% inferior. Y son mayoritariamente mujeres, ¿no es cierto? Entonces, primero, no tienen el mismo derecho, tienen un derecho de una calidad diferente. Segundo, el monto es menor. O sea, tanto cualitativa como cuantitativamente arruinó a las mujeres en términos de lo que había antes. Pero la cuestión, digamos, más atroz es que Macri usó eso para contrabandear, cosa que le encanta porque ya conocemos la historia de Macri,
para contrabandear el blanqueo de su hermano. ¿No es cierto? Pasaron atrás de una ley para cambiar el sistema jubilatorio el blanqueo. En la misma ley. Que además en el debate en el propio recinto, las diputadas de su espacio, las más conspicuas, dijeron que lo votaban si no podían entrar los familiares de los funcionarios. Y dijeron que sí, pero a los pocos días Macri hizo un decreto, no un DNU, un decreto, porque los medios lo ponen mal, un decreto simple, para que su hermano pudiera blanquear. Bueno, creo que va a haber justicia en la Argentina y que eso se va a dar vuelta, pero fue un contrabando legislativo, ¿no? Lo que hizo Macri. Así que fue un día de profundo dolor. Además que voltearon la ley de movilidad jubilatoria. Yo creo que sería muy bueno reponer tanto la ley de movilidad jubilatoria que habíamos hecho en el 2008, como el sistema que diseñamos e implementamos de inclusión jubilatoria desde el 2005. Me parece que fueron dos creaciones argentinas, un modelo argentino que funcionaron muy bien y que podrían seguir funcionando muy bien. No hay que copiar tanto, muchachos y muchachas. Hemos hecho cosas muy buenas, tanto en el tema de la deuda como en el tema jubilatorio. Alguna vez podemos mirar el modelo argentino un poquito. Crear, recrear y fortalecer, ¿no? Las tres cosas Por supuesto. Al mismo tiempo, digamos, mirando para atrás. Sí, ahora, ahí quedó. Si son, sí. No, lo mismo para otro lado, ¿no? Yo no creo que me esté escuchando, pero bueno, mi ex suegra se jubiló gracias a las jubilaciones para las amas de casa. Con la jubilación, siempre lo cuento esto en el foro, compró un plasma en cuotas para cada vez que salía Cristina putearla, ¿no? Así que, ¿cómo acompañamos esos derechos, digamos, bueno, para que no quede por lo menos, ¿no? Para que no se suicide, digamos, ¿no? La actitud gremlin que tenemos. Primero sin enojarnos, con mucho amor. No importa lo que nos hagan. Nosotros no tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que razonar, que pensar, que comunicar, que soñar, que militar, que organizarnos. No importa lo que nos hagan. No nos pueden ni quebrar ni doblar. Y no nos tienen que robar la alegría de representar lo que representamos. Que para mí, me gusta siempre resumirlo, el amor y la igualdad, porque si no, siempre hablamos de herramientas, de la economía, de la deuda. No, si a mí me decís qué es el kirchnerismo, la igualdad. La igualdad. En el tema de género, en el tema de ingresos, nosotros lo que buscamos es en todas las actividades tratar de mejorar la igualdad. Seguramente habrá errores, seguramente habrá cosas para hacer más rápido, mejor, distinto, pero también ese tema de la autocrítica, ¿viste? Si ya la autocrítica no la hacen ellos. Yo no vi que le pidan autocrítica a Macri. Entonces, esta autocrítica que nos exigen y que nos hacen el libreto de la autocrítica que nos tendríamos que hacer, nosotros entre compañeras y compañeros hablamos de todas estas cosas. Vane. ¿Te parece que falta un poco de presencia de los funcionarios actuales del gobierno en los medios? Tanta presión que se siente en los medios liberales hoy. Los funcionarios actuales siempre sale el presidente a dar la cara y a hablar y a bancar la gestión. Mirá, yo creo que el espacio que alguien lo ocupa siempre, entonces si no lo ocupan las voces que a nosotros nos gustaría, la ocupan los de enfrente. A mí me parece que el presidente está haciendo un esfuerzo tremendo
también en lo comunicacional, pero claro, hay que pensar que el primer esfuerzo es en la toma de decisiones, ¿no? Entonces todo te va sacando piernas. Me gustaría escuchar más voces. Yo trato de acompañar en todo lo que puedo, pero claro, a mí me gustaría que haya más voces, sí, de ministras, de ministros, sosteniendo lo que va sucediendo, sobre todo cuando es tan positivo y tan fácil de defender, pues está bien. ¿Entendés? Yo entiendo que los ministros de Macri se escondieran, pero la circunstancia no es la misma. Entonces me gustaría ver más presencia. Pero bueno, también está esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Y bueno, reclamémonos más organización popular entre nosotros. No le pidamos a los demás nada, hagamos todos nosotros. Nosotras. Quizá hoy en este tiempo de pandemias y donde la gente no puede salir a la calle, uno de los refugios más fuertes del poder político de un gobierno popular es la plaza, es la calle, y no estamos pudiendo demostrar justamente, por ejemplo, en el caso de Vicentín, salir a bancar esta medida. Creo que los más afectados en este sentido somos nosotros, así que sería bueno poder encontrar una salida a todo eso. Pero me quedó pendiente esa pregunta de hace unos minutos sobre la restricción externa, que ha sido uno de los grandes inconvenientes del país a lo largo del tiempo, y cómo podemos encarar ese tema para solucionarlo de cara a lo que se viene, porque siempre termina condicionando el funcionamiento de la economía, la escasez de divisas, justamente. Bueno, la idea clásica es la idea de sustitución de importaciones. Yo creo que además la circunstancia particular que va a vivir el mundo y la Argentina nos da por lo menos 2 años de plafón. ¿En qué sentido? Después de 4 años de Macri, más la pandemia, la capacidad instalada ociosa de Argentina va a rondar el 60%. Entonces va a haber una posibilidad, no eterna, pero sí de 2 años vista, por lo menos, para que haya un gran desarrollo del mercado interno y la actividad productiva en esa situación. Y bueno, creo que hay que aprovechar esa circunstancia inteligentemente para ir generando industrias que sean ahorradoras de dólares o ahorradoras de importaciones y generadoras de importaciones. Esto requiere una estrategia que, bueno, desde el Ministerio de la Producción creo que se puede diseñar e implementar. Pero lo importante es el puntapié inicial, ¿no? Proteger mucho a la empresa nacional, proteger mucho los ingresos de la población, ir muy fuerte sobre los supermercados. Yo creo que los supermercados son un mecanismo muy nocivo, porque y esto, cuando uno habla de estos temas, no es pensando en fulano o en mengano. Yo trato de pensarlo estructuralmente. Estructuralmente, los supermercados en el mundo son aliados de Procter & Gamble y Unilever. Y yo estoy de acuerdo en que en Argentina quizá mañana no podamos fabricar un iPhone. No lo voy a discutir. Pero una lata de tomate y un coso dentífrico, sí. Entonces, tenemos que darle espacio a nuestras productoras y productores nacionales. Los supermercados los destruyen. A los Menollo, los Cabrales, los Querubín, los destruyen. ¿Por qué? Porque les meten las notas de crédito, les obligan a poner los que acomodan en la góndola y los terminan mandando a limpiar los baños, los ponen en el peor lugar. Entonces, es todo un esquema en contra de la industria nacional. Me parece que eso es algo que hay que revisar. Que no pudimos revisarlo durante nuestro proyecto, no llegamos a esa instancia. Muchísimas cosas no pudimos revisar. ¿Cuáles serían por ahí las cosas que quedaron pendientes de aquel tiempo que decís que hubieran sido importantes haber Primero la reforma avanzado? tributaria. La reforma tributaria. Segundo, el tema del crédito. Que no quiero ser injusto con nosotros mismos, porque la verdad que se avanzó. Por ejemplo, los mecanismos de ordenamiento del movimiento de capitales fueron muy potentes y funcionaron, pero no lo suficiente.
Los mecanismos de asignación de crédito, nosotros hicimos el crédito del Bicentenario, fue una gran medida, pero no tuvo el volumen que se requería. ¿Bien? Nosotros tuvimos 4 años de un Néstor reparador y después vino la transformación, con Cristina transformando, en instancias a veces muy difíciles de lo internacional. Nosotros no pudimos ser capaces de terminar de implementar el Banco del Sud, pero sí logramos ser miembros plenos de la CAF. Entonces está lleno de sinsabores, y uno se acuerda más de los sinsabores que del otro, pero nosotros desde el 83 a Néstor se hablaba del tema de la deuda externa como algo insoluble. El primer tipo que hizo algo razonable, potente y estructural fue Néstor Kirchner, y después nosotros en el 2010, 2005 y 2010. Bueno, entonces hay cosas que quedaron en el tintero, obvio, pero se implementaron las paritarias, se implementó un sistema jubilatorio que estaba devastado, se promovió a la empresa nacional y al mercado interno. Pero bueno, me parece que hay que retomar cuando, yo diría desde ya, pero cuando empiece a amainar esto hay que avanzar. Sí, Perón en el 44 creó el Consejo Nacional de Posguerra. Creo que tendríamos que crear un Consejo Nacional post-pandemia para, digamos, estar preparado y generar anticuerpos. La Constitución del 49 la derogaron con un bando militar, la ley de medios con un decreto, pues son ellos los que cuidan la República y nosotros los que venimos a destruirla, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar anticuerpos para que por lo menos les sea más difícil darse? Yo creo que ahí es muy importante el rol de, yo no digo la justicia, pero por lo menos del sistema de administración de leyes. Que sigan estigmatizados los K, empezando por Cristina, y estos delincuentes anden matándose de risa por el mundo, claro, inventan la idea que nosotros queremos venganza para que no haya justicia. Yo no quiero, a mí me importa tres pitos la venganza de nada, yo no necesito vengarme de nadie. Yo no quiero ser Macri. Pero me parece que algunas cosas tendrían que por lo menos ventilarse en la justicia, ¿no? Porque los que hablan de la República armaron la mesa judicial y pinchaban los teléfonos. Es absurdo, es que Macri sea el tipo, porque hubieran elegido otro, ¿viste? Pero esto es asombroso. Un criminal, un delincuente, pero con historia. No hay argentina y argentino que no sepa que Macri es un ladrón, que con el negocio de la basura, con el negocio de la obra pública, con el contrabando de piezas de auto. Entonces, no quiero comparar con otras sociedades, pero ustedes se pueden imaginar que en otros países pasaron cosas parecidas, ¿no? Que te ponían a limpiar la justicia a uno que todos sabían que era un delincuente. Amado, ¿cómo ves el tema de, ya estamos en un tiempo prudencial como para ir dejándote y no molestarte tanto, el tema de la renegociación? Lo más mínimo, ¿eh? Bueno, nos quedamos feliz hasta las 12 entonces. El tema de la renegociación de la deuda y esa conformación del equipo económico en esta difícil situación, ¿cómo ves? Vos tuviste mucha injerencia en algún momento en parte de la renegociación de la deuda y de una forma muy exitosa para defender los intereses del país. ¿Cómo ves ese tema? Si puede llegar a buen puerto, sobre todo en esta instancia donde hay una crisis mundial histórica. Y a su vez también, que hacías mención hoy anteriormente, ¿qué opinás de aquellos que son críticos muy duros con este gobierno, como es el caso de por ahí de Guillermo Moreno, con quien compartiste trabajo durante la gestión del gobierno de Cristina, que por ahí uno a veces le pediría un poco de clamor porque es una permanente voz disidente de todas y cada una de las cosas que lleva adelante el gobierno? No, mira, el tema de la deuda.
Me parece que, para mí el tema de la deuda no era el tema central de la Argentina, mucho menos en la pandemia, pero es un tema muy importante. Es un tema que hay que ordenar, no hay ninguna duda. El gobierno lo puso entre las prioridades y armó un equipo que me parece que es muy valioso en ese tema. ¿Por qué es muy valioso? Técnicamente, obviamente, pero además es un esquema de patriotas, es un esquema de gente que no tiene los pies en los dos lados del mostrador. Nosotros venimos de 4 años donde Macri y el mejor equipo de los 50 años estaba de los dos lados del mostrador, ¿no? Entonces, me parece un cambio cualitativo trascendente y que hay que resaltarlo, porque si no todo lo bueno parece que hay que darlo por hecho. Y no es menor que hayan puesto un equipo de economía para negociar la deuda, que lo único que le importa es la Argentina. Después se puede equivocar, lo puede hacer mal, pero no es menor que no tenga intereses en el sector financiero. Algunas de las personas trabajaron con nosotros también, así que algunos lo conozco en profundidad. Y esto doy fe. Ahora, el gobierno pone una oferta más que razonable, técnicamente adecuada, y le dan la espalda rotundamente. Llevamos un mes y pico dando vuelta, o sea que no es un tema que lo dirime la propia acción del gobierno, sino que el sistema financiero concentrado está demostrando su peor cara, ¿no? La peor cara de todas. Entonces, más allá de las cuestiones técnicas que uno podrá estar más o menos de acuerdo, creo que el saldo es que el gobierno ha obrado de muy buena fe, ha puesto una oferta muy razonable para la Argentina y para los acreedores, y hasta ahora los acreedores no se han comportado a la altura de la situación. Cosa que era de esperar, pero bueno, lamentablemente está siendo más que de esperar. Y respecto del otro, yo no soy quien para decirle nada. Para mí, Guillermo fue un gran compañero en el gabinete, también un tipo que se ha jugado siempre por el proyecto y por la Argentina. Después uno puede estar más o menos de acuerdo en alguna cuestión particular, pero no me parece tampoco que sumarse a una disputa de ese tipo. Soy respetuoso de todas nuestras voces. Chicas, José. Nacho, más que nada ya para ir despidiéndote, desde mí, por lo menos, y decirte que, bueno, me siento orgulloso de estar de tu lado. Qué lindo. Qué lindo. Y que la escuché a tu esposa decir, cómo te mantuviste entero, y lo bueno que fue eso para mantener entera a tu familia. Así que, bueno, mucho eso también. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Compañero querido, justamente de eso te quería preguntar, porque hacías mención en algunas ocasiones aquel tiempo difícil que pasaste en la cárcel. ¿Cuál fue la gran reflexión? ¿Cuál fue el límite que sentiste en aquel tiempo? Y también, ¿cómo ves el futuro en función de esta nueva generación de chicos, de jóvenes que participan, que son hijos de la participación política que se empezó a gestar con el kirchnerismo? Cuando hablamos de... Quedamos en Juan Pablo. Se congeló Juan Pablo. Pero, mira, empiezo por donde empezó. Más vale que estar preso no es nada lindo, pero yo siempre
traté de, primero, no enojarme con la situación, entender que era un round más de la vida y con la cabeza y el corazón muy tranquilos en términos de que no haría nada distinto a lo que hice y no dejaría de hacer nada de lo que dejé de hacer en la actividad gubernamental. Y a partir de ahí, seguir soñando la Argentina y en términos personales, estar más convencido que nunca de que lo único importante en la vida es ser parte de algo. Viste que Margaret Thatcher dijo que no existe algo que sea la sociedad, existen los individuos. Bueno, yo creo que es justamente al revés. No existimos los individuos, sino las relaciones entre las individuas y los individuos. Creo que tal vez esa es la reflexión, digamos, humana más importante que yo me llevo de estos 2 años de cárcel. Que continúan ahora, pero adentro de mi casa. Así que, y en términos de esto también, que iba en lo que decía Juan Pablo, una sensación de que nosotros ya ganamos, porque será el año que viene, el próximo año, dentro de 10 años. No se puede pensar la historia como si uno fuera el ombligo. Lo que importa es el devenir, ahí querido historiador marplatense, y eso ya está corriendo y me parece que el movimiento feminista, que con todas sus heterogeneidades es el movimiento más potente del siglo XXI y que más nos invita a reflexionar, a nosotros a reflexionar como furgón de cola, no como locomotora, sino justamente a tratar de entender. Mirando y aprendiendo. Escuchando, mirando y aprendiendo, pero me doy cuenta que inclusive los varones que hoy tienen 20, 25 años entienden todo de otra forma, no solo las mujeres. Sí. Entonces, eso también me parece que ya ganamos con eso. Y esto nos va a permitir terminar con la dictadura del capital discriminadora, patriarcal y depredadora que domina el mundo hoy. Okay. Jorge Alemán dice que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Esperemos que se equivoque, ¿no? Por lo menos con esta cara, ¿no? Con esta cara. Y nosotros compartimos mucho espacio con él. El último libro nos invitó a presentarlo. Fue un gran momento hace 10 días. Y bueno, yo comparto con él la visión no demasiado optimista. Yo creo que hay que ser muy pesimista en el análisis y muy optimista en la acción. Medio gramsciano, ¿no? Y sí. El optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Así es. Pero no nos van a quitar la alegría de organizarlos y luchar. No nos van a gritar, nos hagan lo que nos hagan. Ahí Paula me parece que... No, quería aprovechar para agradecerle muchísimo por el espacio de reflexión que hemos tenido. Bueno, que se repita. Sí. Que se repita pronto. Bueno, realmente nosotros, bueno, desde mi parte como militante, como peronista y como ciudadano de a pie, de mi parte no tengo más que agradecimiento hacia tus gestiones, hacia tu predisposición para escucharnos ahora y vos imaginate que somos militantes de una provincia que por ahí se hace complicado llegar a funcionarios nacionales y que tengas esta amabilidad de escucharnos y reflexionar con nosotros es enorme. Así que muchas gracias. Yo en esta reunión te vas con la cabeza llena de cosas nuevas, con lo que fueron señalando y con el corazón lleno de ganas de seguir con todo. Querido Amado, bueno, también, no sé si me escuchan.
¿Me escuchas? Sí, Sí, sí. Bueno, de mi parte agradecerle a Horacio Robelli que nos dio una mano para poder charlar con vos, un amigo en común. Monstruo, gracias. Le decía ayer que se tiene que hacer redes sociales para hacer más masivo todos sus escritos, que son una reliquia para toda la militancia. Agradecerte por tu humildad, sinceramente. Cualquier otro dirigente que haya tenido la ocasión de estar en los lugares que vos tuviste y que sabe tanto, yo la verdad que te vengo siguiendo, hablás con todos los espacios de militancia de cada uno de los rincones del país, no hace más que emocionarnos. Y quería decirte que sepas que ante cada agravio que recibas de los medios de comunicación, va a haber un pueblo organizado, con mucha memoria, que va a recordar los momentos más felices que ha vivido nuestra patria, y es un placer haber compartido con vos estos momentos hermosos, donde trabajaste tanto por nuestros jubilados, por nuestros gurises, por nuestros humildes. Sinceramente me emociona. Creo que en mis palabras va el abrazo sincero de todos los compañeros y compañeras, y un placer haber podido compartir con vos esta charla. Bueno, muchas gracias. Espero que en un tiempo no muy lejano nos comamos un asado por allá. Sí, cuando quieras. Y muchas gracias y que se repita, por favor. Por supuesto, así será. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por todo y nos estamos viendo pronto. Un cafecito en la boca. Enorme. Abrazo, compañero. ¡Vamos! Gracias, Mau. Me muero.